Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por el privilegio que tenemos de estar una vez más congregados a través de este medio virtual. Por ahí, por el chat de la congregación, mandamos, por el chat de Carángelo, mandamos unas instrucciones, hermano, con relación a cómo vamos a reiniciar nuestras reuniones presenciales dentro de, si no este domingo, primero Dios, ya el próximo domingo, hermano, empezamos nuevamente con reuniones presenciales, pero tenemos que disponernos y abocarnos, hermano, a cumplir con las instrucciones que se enviaron. Si van surgiendo algunas otras instrucciones adicionales, pues ahí vamos a ir poco a poco mandando la instrucción, pero perdonen, hermanos, perdonen un par de cosas que me inquietan, pero vamos por el momento a tratar de no llevar a nuestros niños a la congregación, porque las personas vacunadas, que ya tienen las 2 dosis, hermano, el riesgo de contagiarse sigue siendo el mismo riesgo. Lo que la vacuna no evita el contagio, lo que la vacuna hace, hermano, es reducir la cantidad de personas que tienen necesidad de hospitalizarse y de morir. Eso es lo que hace la vacuna, pero la vacuna no evita el contagio. Entonces tenemos que seguir tratando, hermanos, de evitar contagiarnos, ¿va? Porque se dice por ahí que de los vacunados se ha de hospitalizar a unos 3 o 4 de cada 100, pero nadie sabe si yo estoy entre los 3 y 4, porque hay otro montón de condiciones propias de cada quien, hermano, que lo hacen poder estar en el rango de riesgo. Pero el problema ahora son nuestros niños, hermano, que esta nueva variante está afectando en una gran cantidad a los niños. En Estados Unidos se disparó la cantidad de niños hospitalizados con COVID, con esta variante Delta, e incluso, hermano, con necesidad de ser intubados. Por lo tanto, también se amplió el rango de muerte. Entonces, evitemos, hermano, que se contagien nuestros niños. Y los hermanos que no tienen ni una dosis, perdonen, pero yo acabo de platicar con un hermano que tiene relación con la municipalidad y con el hermano Bernabé, que tiene la relación con salud. Entonces no me lo estoy inventando yo, hermano, son situaciones que tenemos que aprender a manejar, ¿va? Para eso están las autoridades y nos sujetamos a las autoridades. Oremos, damos gracias esta tarde, Padre. Venimos delante de tu presencia, clamando misericordia y oportuno socorro, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos respaldes, Dios Todopoderoso, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, Padre. Estamos viviendo Mateo 24:12, es una situación bien difícil, y entonces, hermano, o Dios nos ayuda, o nos respaldas y nos ayudas tú, Padre, o muchos van a ser engañados, van a ser seducidos y van a andar errantes de aquí para allá. Danos, Padre, el privilegio de reconciliarnos contigo. Perdona toda actitud rebelde, toda actitud contaminante en nuestra alma, Padre, que nos lleva a levantar murmuración, que nos lleva a señalar, que nos hace criticar, Padre, a las autoridades, y cada quien, Padre, cada quien va a dar cuenta cuando llegue el tiempo. Unos en el tribunal de Cristo, los que te conocemos y decimos que somos hijos de Dios, vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo, y los otros ya van a dar cuenta en otro tribunal, hermano. Así que, Padre, perdónanos, y envía tu Espíritu, Padre, para habilitar nuestra mente y que seamos plenamente capaces de entender lo que tú quieras enseñarnos esta tarde. Fíjese, hermano, que nosotros, les decía la vez pasada, a raíz de esta situación que se está dando, estamos, hermano, invocando constantemente un verso de Hebreos capítulo 4, verso 16,
Mire, pues solo se lo voy a leer aquí. Se lo voy a leer en Hebreos 4:16. No es, bueno, esto nos va a servir más adelante, pero tal vez no lo diré. Pues dice Hebreos 4:16. Dice, leamos el 15, hermano, leamos el 15. Dice, Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, ahí dice tentado en la Reina Valera 60, pero ahí la palabra está hablando de, hermano, de probar, de probar. Dice, sino uno que fue probado en todo, en toda área de su alma. Cristo fue probado, porque dice, según nuestra semejanza, con la diferencia, hermano, que Él no se doblegó ante la sugerencia. Ahora mire el verso 16, que es el verso que le digo que solo agarramos versos así y los aplicamos. Muchas veces no, como nuestro desconocimiento, por eso es que nos reunimos, hermano, para aprender. Y cuando yo aprendo, valoro. Dice algo por ahí, dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, mire pues, hermano, la salvación, no que se pierda la salvación, pero se pueden perder algunos que ya estaban rescatados. Mire pues, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, oiga esto, al trono de la gracia. Subraye esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Esa palabra también es importante, y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo hemos repetido, hermano, un montón de veces, varias veces, que la teología nos enseñó a nosotros un concepto básico, que la palabra gracia es la palabra charis en el griego. Está hablando de un regalo, de un don inmerecido, ¿verdad? Un don, un regalo, un obsequio que usted no se merece, y yo menos, pero nos lo dieron. Ese era el concepto que manejamos mucho tiempo de la palabra gracia. Pero aprendimos, hermano, más adelante, ahora en esta cobertura donde estamos, aprendimos que la palabra gracia también que la gracia también es, independientemente de que es un regalo inmerecido, la gracia también es, hermano, la influencia divina sobre el corazón del hombre. Cuando hablo del corazón, estoy hablando de la mente, de las emociones, de la voluntad. Les he dicho que a mí no me gusta la frase influencia divina. Dios nos influye a nosotros, hermano. Solo hay una manera de que Dios nos influya a nosotros, y es a través de la instrucción de la Escritura. No es, hermano, por lo que yo digo, basado en mi sabiduría humana, o basado en que tengo 60, 70, 80 años y que, como dice el refrán, más sabe aquel personaje por los años que tiene de vivir que por lo que es. No, hermano, la única manera en que Dios nos influye a nosotros es a través de la Escritura. Pero anote estos dos conceptos que les di: la influencia de Dios en nuestras vidas a través de la Escritura. Acabo de entender algo que nos estaba enseñando nuestro pastor, pero mire pues, hermano, nadie se puede arrepentir si la Escritura no le alumbra las áreas de su alma de las que tiene que arrepentirse. Por ejemplo, tal vez muchos no saben que se tienen... ¿Cómo me voy a arrepentir yo de ser chismoso si no sabía que a Dios no le agrada que andemos chismeando, llevando de aquí para allá? Por eso dice que miremos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, perdón, hermanos, es primera de Pedro, perdón, fue un lapsus calami. Dice, desechando pues toda malicia, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todo envidia, y todas las detracciones y todas las
detracciones. Si miramos ese verso, hermano, en una Biblia, por ejemplo, en la Biblia al día, mire, pues ya no dice detracciones, dice que tenemos que desechar usted y yo, dice la Biblia al día, toda calumnia. Entonces, mire pues, hermano, hoy se está enterando usted que usted voluntariamente, y yo también voluntariamente, lo que tenemos que desechar es estar calumniando a la gente. Decir, me sospecho que ese es tal cosa. Y comentármelo a mí. Decir, fíjese, hermano, que me sospecho que la hermana, o me sospecho que el hermano. Si a mí no me consta, hermano, fíjese, hermano, que en Israel era bien tremendo, eso lo estaba leyendo hoy, sin saber que lo iba a mencionar hoy. Pero en Israel dice que cuando había un juicio, había un acusado, había un juicio, si la parte agraviada traía un testigo, que decir, fíjese que yo lo vi a él saliendo de tal parte, y se comprueba que ese testigo mintió, oiga esto, pues, el acusado era absuelto. Mire, pues, si hubiera resultado culpable, lo hubiera condenado. Es un ejemplo que se me ocurre por lo que leí hoy. Si hubiera resultado culpable, lo hubiera condenado a 5 años de cárcel. Bueno, pero se comprobó durante el juicio que se hizo delante de los ancianos del pueblo que el testigo mintió. Se iba a absolver al acusado y el testigo falso iba a ser condenado a la misma pena que iba a ser condenado el que fue absuelto por la acusación falsa de un testigo mentiroso. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que, y ahora mire, pues, y aún con todo eso, Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Y cuando en 1 Corintios 10 dice, todas esas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, hermano, nosotros con toda la información de la Escritura volvemos a caer, hermano, constantemente patinamos. Lo glorioso de nosotros es que aquella nación tenía que esperar un año para poder ser condonada cuando confesaba sus pecados. Lo glorioso de ahora, hermano, es que usted y yo podemos, lo leímos, acabamos de leer en Hebreos capítulo 4, verso 16, que usted y yo nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué dice? Para obtener misericordia. Decirle, Padre, perdóname, sabiendo yo que no debo calumniar, denigrar, murmurar, señalar al hermano o a la hermana o al vecino o a quien sea, lo volví a hacer. Perdona, Padre, me arrepiento. Ese es el arrepentimiento. Y la conversión, hermano, es cuando lo dejo de hacer, ¿verdad? Regresemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces la palabra que quiero que hoy, ya le dije 2 conceptos de gracia que usted ya los maneja, espero yo. Mire pues, hermano, solo quiero que miremos algo, que también anótelo por ahí y más adelante nos va a servir, tal vez no hoy, pero tal vez nos sirve mañana. Fíjese, hermano, que en Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 6. En algunas Biblias, de papel, usted busca Segunda de Crónicas, capítulo 6, y arriba del verso 1 pusieron un título. Para darle un nombre al capítulo. Dice oración de Salomón en la dedicación del templo. Se lo voy a poner para que lo entendamos. Oración de Salomón el día que se inauguró el templo. Mire pues, ahí lee usted el capítulo, hermano, porque no tengo tiempo, aquí se nos iría toda la tarde, y peor si nos vamos a detener a comentar con la ayuda del Espíritu Santo algunos de los textos que nos vayan saltando y llamando la atención. Según Crónicas 6 tiene un título que dice oración de Salomón en la dedicación, oración de Salomón en la inauguración del templo. Ahí lee usted el capítulo 6. Pero fíjese, hermano, que ya ahí adelante, ya cuando
cuando va terminando de orar Salomón, dice el verso 40, Segunda de Crónicas 6, 40. Fíjese, hermano, que la Biblia Reina Valera, por alguna razón, no llega hasta donde quiero llegar yo. Mire, pues, Segunda de Crónicas 6, 40. Dice, oiga la oración de Salomón. Dice, ahora pues, oh Dios mío. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Por favor, oiga la oración de Salomón. Ahora pues, oh Dios mío. La Reina Valera 60 dice, te ruego. Leamos la Biblia Reina Valera 60. Ahora pues, oh Dios mío. Oración de Salomón en la inauguración del templo. Te ruego, oye, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Ese lugar es el templo, es la casa. Ahora, hoy, hermano, usted es la casa de Dios, usted es el templo de Dios, y los ojos de Yahweh, hermano, están atentos a lo que usted ora. Y están atentos sus oídos a la oración que usted levante. Mire pues, verso 41. Oh Yahweh, Dios, verso 41. Levántate ahora. Oiga pues, oiga este verso. Levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Mire pues, está diciendo que se levante Dios para habitar en tu reposo. Pero, y dice, tú y el arca. ¿Quién iba a habitar en ese lugar? En esa casa que construyó Salomón. ¿Quién iba a habitar? Iba a habitar Dios, y ahí iba a estar el arca. El arca de la presencia. Oiga pues. Y el arca de tu poder, oh Yahweh Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus apartados se regocijen en tu bondad. Y fíjese, hermano, que a mí me llamaba la atención algo, porque ahí dice, oh Yahweh Dios, levántate para habitar en tu reposo. Para habitar en tu reposo. Y fíjese, hermano, que la palabra reposo, ahí en ese verso, es la palabra, es una palabra que se dice Noach. Oiga, pues la palabra reposo que aparece ahí es la palabra Noach. Esa palabra quiere decir descanso, quiere decir descansar, quiere decir reposo, quiere decir establecerse, morar, quedarse, reposar. Quiere decir estar reposado, quiere decir estar quieto. Mire, hermano, hay un montón de acepciones de lo que significa esa palabra, pero ya le dije las más importantes. Asentar quiere decir permanecer, quiere decir estar quieto, quiere decir estar en reposo. Leímos ese texto en Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 41. Levántate, oh Yahweh, tú, dice, levántate, oh Yahweh, para habitar en tu reposo. ¿Y dónde iba a habitar Dios? En el templo que levantó Salomón. Dice, tú y el arca de tu poder. Por eso, mire pues, hermano, mire pues, hermano, Salomón levantó ese templo. Salomón y los hombres inteligentes y sabios que Dios puso a su alrededor para levantar esa casa. Ahora, mire pues, por eso es que es importantísimo, hermano, que entendamos nosotros algo. Mire pues, una cosa es que yo me siente aquí a leer un montón de textos, que usted se conecte a oír, oye, y se levante y se vaya y ya se le olvidó.
Eso es oír, eso es información que va a ir a su mente natural. Y como nosotros, hermanos, no tenemos el hábito de estudiar, se nos va a olvidar dentro de 3, 4 días de que estamos hablando. Pero mire, pues después de leer ese verso de 2 Crónicas 6:41, se recuerda lo que decía: levántate, oh Yahweh Dios, para habitar en el lugar de tu reposo. Ya dijimos que la palabra reposo es la palabra Noach, para habitar en el lugar de tu Noach, para establecer, para morar, para estar quieto, para estar tranquilo, para estar reposado, tú y el arca de tu poder. Entonces, mire pues, hermano, ese templo lo levantó Salomón. Ahora, hermano, mire pues, ¿sabía usted que hoy el templo de Dios no es ese lugar que pagamos alquiler? O no es que compramos un terreno, construimos una mega iglesia, o construimos una champita porque somos humilditos y dedicamos, hermano, ese no es el templo de Dios. El templo de Dios soy yo, la tal casa, dice Hebreos, la tal casa, dice en Hebreos 3, verso 9, la tal casa soy yo, y la tal casa es usted, 3:6 de Hebreos, la tal casa es usted, y la tal casa soy yo. Pero mire qué importante es esto. Dice 1 Corintios 3, Salomón levantó una casa. Pero mire qué importante es esto. Dice 1 Corintios 3:11, 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Otra vez nos apareció la palabra gracia, que nos apareció en Hebreos 4:16, ¿se recuerda? Mire pues, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Gracia es un don, un regalo inmerecido, una dádiva. Gracia es la influencia de Dios en nuestra vida a través de la Escritura. Pero hay un concepto que vamos a ver más adelante. Mire pues. Conforme a la gracia que me fue dada por Dios, yo como perito arquitecto puse un fundamento. Salomón fue allá el perito arquitecto. El perito arquitecto hoy acá, cuando se escribió 1 Corintios, el perito arquitecto era Pablo. Hoy los peritos arquitectos, hermano, son los ministros de Efesios 4:11. Pero usted es el albañil, usted es el maestro de obra, si quiere. Si no le gusta la palabra albañil, usted es el constructor, pues. Mire pues, como perito arquitecto puse un fundamento. Ya vimos que el fundamento es la piedra probada. Ya fuimos a Isaías 28, ya fuimos a 1 Pedro capítulo 2. Recuérdense que ya hubo unos que desecharon el fundamento. Y cuando se desecha el fundamento, hermano, se edifica sobre arena. Y cuando se edifica sobre arena y vienen los problemas, aquella sierva, miren, hermano, es que yo no puedo, hay cosas que no puedo contar aquí. Pero se las puedo contar si usted me lo recuerda cuando nos reunamos presencialmente, que estamos en familia. Pero mire pues, hermano, el que desecha el fundamento, que es la Escritura, está edificando sobre la arena. Y el que edifica sobre arena, la arena, hermano, son mis argumentos, son mis razonamientos, son las doctrinas humanas, son los paradigmas. Es la palabra que no me acordaba aquel día. Son los paradigmas, ¿verdad? Paradigma es, hermano, establecer algo como verdad, pero esa verdad no tiene un sustento escritural. Pero si una verdad, entre paréntesis, no tiene un sustento escritural, es mi verdad, es mi versión de lo que yo creo. Pero mire pues, como perito arquitecto, los peritos arquitectos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Todos los demás, hermano, somos el albañil, somos el constructor. Mire pues, como perito arquitecto puse un fundamento. Esta Biblia textual es interesante. Yo le decía que a mí me gusta la Biblia textual porque se copió textualmente, verso en el hebreo, verso para acá, esto de aquí, esto para acá, esto en el griego, esto pongo. Entonces dice, yo puse un fundamento. Otra versión dice, puse el fundamento. Entonces, cuando decimos él,
Hoy teníamos una discusión familiar aquí sobre el uso de los términos. Pero si yo digo el fundamento, está hablando de una manera muy vaga. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. La textual hizo una buena traducción, dice, como perito arquitecto puse un fundamento. No hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Cristo es la palabra. Mire, pues, ahora dice, y otro edifica encima. Ay, mire, hermano, solo porque me estoy acordando de sabiduría humana, de dicharachos populares. He oído gente que dice, es un decir por ahí, hermano, y he oído gente decir, a unos púlpitos decir, cada quien es el arquitecto de su destino. Dice, cada uno es el arquitecto de su destino. Bueno, va a ser el arquitecto de su destino, hermano, el que está fuera del plan de Dios. Pero usted y yo no somos arquitectos de nuestro destino. El arquitecto de nuestro destino es el ministro delegado que está utilizando, como le decía Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad. Mire pues, pero dice, y otro edifica encima. Lo que estamos edificando, hermano, es la casa de Dios, la tal casa soy yo. Y el fundamento ya está puesto. Cada texto de la Escritura, hermano, que yo establezco aquí, me va a guiar al arrepentimiento. Cada texto de la Escritura. Es que mire pues, hermano, no sé qué palabra usar, pero mire pues, hermano, no es coherente. No es coherente que me identifico con el género masculino, llegue a la congregación con las cejas depiladas y las uñas pintadas de rojo. ¿Qué diría usted? No es coherente, hermano, que alguien que está construyendo un edificio, hermano, siga patinando en las mismas conductas que tenía cuando estaba en la religión o cuando estaba en el mundo, pues, cuando vivía, hermano, conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, creo que dice, y conforme a la vanagloria de la vida. No es coherente, hermano, que alguien que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 10 años recibiendo una instrucción escritural siga viviendo en la misma religiosidad, en la misma tragedia, en las mismas posturas de cuando estaba en la religión. Póngale el apellido que quiera. Religión es la interpretación de la Escritura con mi mente natural, con mis argumentos. Pero es importante, hermano. Salomón edificó una casa y cuando terminó de construir, que se dedicó el templo, dijo, ahora pues, oh Yahweh Dios nuestro, levántate y establécete en el lugar de tu reposo. Esta es una introducción. Todo esto que hemos venido diciendo, Hebreos 4:12, Segunda de Crónicas 6:40, 41, Primera de Corintios 3:10, aunque en el verso 3 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ya viene el día, hermano, en que va a ser manifiesto que construimos. Fíjese, hermano, que nosotros estamos viviendo, miremos unos versos en Mateo, por favor. Ahorita le voy a decir. Vamos a Mateo 24. Esto que le voy a leer aquí también está escrito en Lucas, pero hay un detalle en Mateo que me llamó la atención. Mire, pues dice Mateo 24. Ahorita le digo, Mateo 24.
Leamos, hermano, ahí, Mateo 24, por favor. Mire, pues dice Mateo 24, verso 35. Mire, pues, hermano. Jesús, Yeshua, estableció cosas bien tremendas. Dice Mateo 24. Le dije el verso 35. Oiga lo que está escrito aquí. Mire, hermano, esto es una sentencia. Dice, escuche, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Ese mismo texto de las versiones dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Vale. Luego sigue hablando, dice el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire el verso 37, oiga pues, dice, oiga esto, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire pues, hermano, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El verso 38, porque fíjese, hermano, que cuando hablamos de los días de Noé, todo el énfasis se lo hemos puesto al verso 30. Mire, pues cuando leemos Mateo 24, 37, que dice, mas como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Luego dice el verso 38. Nos hemos enfocado en el verso 38 cuando dice, porque como en los días antes del diluvio, eso no dice Lucas, aquí se establece claro, dice, porque como en los días antes del diluvio. Mire pues, hermano, el diluvio fue una tribulación. El diluvio fue una gran tribulación. El diluvio fue una gran tribulación. Dice, porque como en los días antes del diluvio, antes de la tribulación del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. En eso nos hemos apuntado, a que en esos tiempos de Noé la gente solo estaba dedicada a comer, a beber, a casarse, a darse en casamiento, y eso implica fiesta. Eso implica fiesta. Los casamientos, las bodas implican fiesta. Hasta los velorios es fiesta. Mire pues, hermano, esta situación tan crítica a la que está llegando en nuestro país. Perdonen que diga cosas, hermano. Yo sé que esto que yo digo no cae bien, por eso nos miran 10 y nos siguen 15. Yo sé que esto, pero como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, eso sigue igual. Casándose y dando un casamiento. Casamiento es purrum, es fiesta. Y le decía yo, hasta la gente hasta que cuando se muere alguien quiere fiesta, quiere velorio. Y ahí ponen al difunto, ahí lo ponen. Y alrededor hay unos cuantos dolientes. La esposa, los hijos, los nietos, los hermanos, los papás probablemente. Y ahí allá afuera hay un montón de gente que va a ver que van a dar de sándwich, a ver si jugamos naipe, si hay igual contador de chistes. Fiesta es. Y ahora las autoridades decretaron, mire pues, hermano, si la persona falleció a las 10 de la mañana, mire pues, por eso es que estamos como estamos. Las autoridades decretaron, si la persona murió a las 8 de la mañana y murió de la enfermedad, de moda, hermano, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, hay que enterrarlo. Es más, yo he sabido casos de que salen directo del hospital o de la morgue a sepultarlo, y mucha gente está muriendo en casa. Por eso es que esas informaciones que dan, esa actualización de datos, miente, hermano, porque hay mucha gente que está muriendo en su casa. ¿Por qué? Porque están saturados los hospitales por nuestra desobediencia. Entonces se murió a las 6 de la mañana. Entonces, pero digamos que fue a las 12, así lo dejan estirar otro rato más. Hermano, pueblo de Dios, gente que se dice cristiano,
cristiana. Mire pues, ¿verdad? Porque queremos a puro tubo tener al... Hermano, me gustaría que ustedes que son escudriñadores investiguen de dónde se quedó eso de los velorios, de dónde se originó eso. Esa es otra historia. Mire pues, pero que como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y dando casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Ahora, quiero que miremos algo. Se me fue el tiempo, hermano. Vamos a seguir mañana. Vamos a Génesis capítulo 6. Fíjese, hermano, que cuando leemos Génesis capítulo 6, en ningún momento habla de comida y de banquetes, de comida y bebida. La gente se pone en los restaurantes, se salió corriendo 10 minutos antes de que cierren. Mire, pues, capítulo 6 de Génesis. Verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Oiga, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hoy, como en los días de Noé, eso está pasando. Eso está pasando. Usted, hermano, tiene que estar enterado de algo. Usted, hermano, usted, hermana, que es padre, para que instruya a sus hijos. Y usted, jovencito, jovencita que está en edad de novio, la nena o el nene. Usted, hermano o hermana que está en edad casadera, tiene que estar enterado de algo. Usted es hijo de Dios, escogido desde la eternidad, según Romanos 8:29. El Padre, escuche esto, el Padre lo escogió en la eternidad y Jesucristo vino a rescatarlo aquí. Bueno, mire, pues, entonces, hermano, usted es un hijo de Dios que anda entablando relaciones sentimentales con hijas de hombres o con hijos de hombres, si usted es hijo de Dios. Esto que se lo explique su papá. Mire, pues si no lo entendía, ni el papá, ¿cómo lo va a entender el hijo? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3, oiga pues, y dijo Yahweh, oiga lo que dice la Reina Valera 60, y hay un montón de versiones que dice así, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Fíjese, hermano, que hay que buscar lo que es la palabra contender, porque para nosotros contender es pleito. Y ahí nos está diciendo que Dios no va a pelear para siempre. O sea que Dios estaba peleando con el hombre, pero cuando vio que qué bien se portaba, Dios dijo, ya no voy a pelear con el hombre. Mire, pues esa palabra contender se puede prestar para muchas malinterpretaciones. Mejor leamos el verso 3, hermano, en la Biblia BIM. Mire pues, oiga. Biblia BIM dice, pero Yahweh dijo, mi aliento, es decir, mi ruaj, mi espíritu, oiga, no permanecerá en el hombre para siempre. Y Dios quitó el espíritu con minúscula del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Dios quitó su espíritu con minúscula del ser humano y los hombres se quedaron de ahí para acá, hermano, como entes almáticos y por lo tanto carnales, habitando en un cuerpo físico perecedero. Cuando usted recibió a Cristo, que le devolvieron, por digamos así, cuando usted recibió a Cristo, le devolvieron, hermanos, hay una palabra más bonita pero se me escapa, cuando le restituyeron su calidad por haber recibido a Cristo de hijo de Dios. Recuérdese lo que dice allá en Juan capítulo 1, mas a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Otra versión le dice que ya es hijo de Dios. Mire pues, Dios volvió a poner espíritu en usted. Dios volvió a habilitar espíritu con minúscula en usted. No Espíritu Santo, espíritu con minúscula en usted. Para que toda la palabra que usted escuche como hijo de Dios
vaya, hermano, y sea inscrita. Por eso dice allá en Ezequiel, dice, y pondré mi espíritu, y pondré espíritu en ellos. Pondré espíritu en ellos. Y en ese espíritu va a ser escrita la palabra. Ya no en tablas de piedra. En ese espíritu va a ser escrita la palabra. Entonces, ¿qué bueno dijo? Mi aliento no permanecerá con el hombre. Y se recuerda que en 2 Crónicas, capítulo 6, dijimos que en el verso 41, cuando Salomón termina la oración diciendo, ahora pues, oh Yahweh, Dios, levántate al lugar de tu reposo, Nuaj, al lugar de tu reposo, Nuaj, tú y el arca de tu poder. Fíjese, hermano, que vamos a regresar a Génesis capítulo 6, verso 3. Como el tiempo ya nos avanzó, tal vez no sigamos ahorita aquí, pero solo quiero que regresemos a 2 Crónicas capítulo 6. Bien, pues, esos versos que le mencioné son como cierra Salomón la oración. Ahora, mire lo que pasa después. En el verso 42 dice, oh Yahweh Elohim, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de la lealtad de tu siervo. Un siervo, hermano. Usted y yo somos siervos de Dios. Solo podemos ser leales, es decir, fieles cuando atendemos la instrucción de la palabra. Porque dice, la fe, es decir, la fidelidad, la lealtad, viene de escuchar la palabra. Pero mire lo que dice el verso 7, verso 1. Y cuando Salomón terminó de orar, oye, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Mire, pues, por eso es que es importante que usted y yo, hermano, pongamos atención a qué estamos construyendo. Porque cuando estoy edificando una casa para Yahweh, Él va a venir a tabernaculizar, a morar ahí, y va a llenar la casa. Regresemos a Génesis capítulo 3. Génesis 6, perdón. No permanecerá. Dijimos que la palabra Noah quiere decir permanecer, quiere decir morar, quiere decir estar quieto, quiere decir estar en reposo. Mire, sino que será su vida 120 años. De aquí para adelante ya solo sigo y mañana comentamos. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjese, hermano, que cuando uno busca dice, había gigantes. Esos gigantes es el resultado de la unión de un ente espiritual con un ente almático, con un ente carnal. El resultado nació un nefilín, un nefilín. Hermano, fíjese que esa palabra nefil, oiga esto, hermano, mire, es que, hermano, me aflige a mí que tengo hijos grandes, aflige más usted que tiene hijos chiquitos. Pero nos aflige más no llevarlos a la iglesia porque les va a dar coronavirus, que esto que les voy a decir. Oiga, pues dice, y les nacieron hijos. Dice, había gigantes. Mire, pues, esa palabra gigantes es la palabra nefil. Esa palabra nefil está hablando de un derribador. Nefilim se deriva de nefil. Un nefil es un derribador. También dice que es un patán, que es un tirano, que es un gigante. Vale. Sigamos pues. Reino de Valera 60. Había gigantes en la tierra en aquellas días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, dice, estos fueron los valientes. La palabra valiente es la palabra gibor. Gibor. Dice que esa palabra gibor está hablando de un guerrero, de un tirano, de un hombre de gran vigor.
Y hay otras acepciones que no las vamos a ver ahorita. Mire pues, mire el verso 5. Este verso 5, hermano, es importante porque cuando vimos en Mateo que en los días del Hijo del Hombre, cuando sea su venida, hermano, dice, como en los días de Noé, solo pensamos en comida, en bebida y en parrandas, ¿verdad? Bodas, 15 años, primeras comuniones, velorios. Pero mire, ¿qué más había? Porque usted lee todo el capítulo 6 y no va a encontrar, hermano, ni hombres comiendo, ni hombres bebiendo, ninguna boda hay en Génesis 6. Pero mire lo que sí hay, dice, y vio Yahweh, verso 5, que la maldad de los hombres, eso era lo que había en tiempos de Noé, había maldad. Esa palabra maldad es la palabra Ra, R-A-H, Ra. La palabra maldad es la palabra Ra. Oiga, pues, que maldad quiere decir lo mismo que mal. Quiere decir, oiga. Quiere decir apariencia. Quiere decir avaricia. Mire, pues solo con estas dos cosas que le he mencionado, quiere decir mal. ¿Qué había en tiempos de Noé? Había Ra. La maldad es Ra. Quiere decir mal. Quiere decir apariencia. Quiere decir avaricia. Pregunto, ¿hay eso hoy? Sí. ¿Hay eso hoy? Sí. Y mi pregunta es, ¿y no hemos nosotros actuado en apariencia y en avaricia? Mire, hermano, mire, mejor no digo nada. Oiga, pues, oiga lo que quiere decir mal. Siga anotando. Quiere decir calumnia. Y se recuerda que vimos que en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice que tenemos que desechar la calumnia en la Biblia al día. La calumnia, las maledicencias, el mal decir de otros. Pero lo seguimos haciendo. Quiere decir que la maldad, hermano, la maldad, ahí está, cuando yo me sigo ejercitando en esas conductas, la maldad está establecida en las áreas de tiniebla de nuestra alma. Entonces aparento, voy a la iglesia y gloria a Dios por aquellos que no pueden ni levantar las manos, porque es obvio. Pero me dan miedo los que levantan las manos y danzan, dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Y adentro, hermanos, tienen malicia, tienen apariencia, calumnia. La palabra maldad, que es la palabra Ra, también quiere decir depravación, quiere decir desgracia. Oiga, quiere decir algo feo. No estoy hablando de mi cara en el espejo, ¿eh? Actitudes feas, hermano. Como decía mi papá, decía, es que hay gente chueca, decía mi papá, pero chueca con las malas acciones, ¿verdad? Por ahí me enteré de un hermano, déjame le cuento, o le cuento. Por ahí me enteré de un hermano que llegó a reparar su carro a un lugar y el hermano no es de por allá, es por donde Kelly. Mire, pues, fue a reparar su carro a un hermano, fue un hermano a reparar el carro. Y el hermano dijo, ya, mire yo, ya está, ¿y cómo lo ve usted? Bien, le he hecho una probadita, y que se fue. Y ya lo regresó. Él no le va a pagar. El otro día lo llamó el hermano, le digo, hermano, lo estoy esperando, ¿qué le pasó? Le digo, se le quedó el carro. No, le digo, está re bien, como ya no regresó, que no tengo pisto, usted dijo. Y mire, pues, algo feo. Eso son cosas feas, hermano, que todos tenemos dentro. Todos tenemos dentro. Mire, pues, el mal quiere decir ser feroz. Cuando hablamos de los Nefilim y de los Gibor, hermano, era gente feroz. El mal también quiere decir impío, injusto, inicuo, maligno, perverso. Y después de una declaración en el diccionario Bain dice, todo lo que es moralmente malo o dañino es maldad. Oye, todo lo que causa dolor, todo lo que yo haga que le cause dolor a usted es maldad. Todo lo que usted haga que me cause dolor a mí es maldad. Dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres, que todo lo que mencionamos aquí, era mucha en la tierra. Así era en los días de Noé.
Y en Mateo 24 Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado esto, 24:12 de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, la relación, el respaldo entre el pueblo de Dios, porque aquí no está hablando la gente de arriba, hermano, se va a enfriar. Mire pues, hermano, mire pues, cuando usted se adhiere a la instrucción escritural y le hace una actitud como la que le hizo aquel que ya no le pagó el trabajo, ¿verdad? Si usted se ha adherido a la palabra, usted siente misericordia de aquel. Pero si usted no oye las instrucciones, usted no se conecta, usted ya sabe qué hacer. Me va a oír, de encontrarme lo tengo. Hermano, mire pues, esa cosa fea que le hicieron a usted no le va a provocar más que compasión, que misericordia. Pero si usted está en sus argumentos, hermano, cuando lo encuentre, me va a oír. Hermano, si yo alguna vez he dicho, pero de encontrarme lo tengo, me va a oír, va a saber quién soy yo. No me busque. Mire pues, sigamos leyendo, ya solo leo. Dice, verso 6. El verso 6 dice la Reina Valera 60, oiga, dice, la Reina Valera 60 dice, y se arrepintió Yahweh de haber hecho humanos en la tierra. Fíjese, hermano, que no me gusta la traducción, porque a mí me enseñó la escritura que dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero, mire, pues, hay Biblias que hicieron una traducción interesante. Miremos la Biblia textual. Dice, y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra. Mire, pues, ese es el corazón de Dios, sintió pesar. Regresemos con el hermano aquel que le conté, ¿verdad? Si Dios se arrepintió, ¿verdad? El hermano hubiera dicho, pero yo qué burro, ¿para qué primero no le pedí el pisto? Que por qué, ¿para qué le hice el trabajo? Primero le hubiera cobrado. Cuando usted, hermano, tiene la escritura como su fundamento y le hacen una actitud así, usted va a sentir pesar por aquel, va a sentir pena, va a decir, bueno. Mire pues, miremos la Biblia bien, ya estamos aterrizando. Y Yahweh lamentó haber creado al hombre. Dios se lamentó, dijo. Y fíjese, hermano, que tal vez la versión que encontré yo más coherente, miren lo que dice la Biblia Kadosh. Dice, Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Fíjese, hermano, que yo leí una versión, bueno, mejor se la quedo de bien. Sigamos leyendo el verso 7. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Oiga lo que dice la Reina Valera 60 otra vez. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire la Biblia de A. Mire, mire, pues dice, y Yahweh dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho, desde hombres a ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque soy exasperado por haberlos creado. Dijo Dios, ay no. Mire pues, hermano, yo creo que todas estas conductas fueron las que encendieron la ira de Dios, de la que hablamos allá en Romanos 1:18, ¿se recuerda? Porque la ira de Dios se manifiesta del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Bueno, mire pues, el verso 8, ahí terminamos. Y esto vamos a empezar a ver mañana. Dice la Reina Valera 60. Pero Noé, la palabra gracia la vimos en Hebreos 4:16. Después la volvimos a ver en 1 Corintios 3:10. Ahora dice aquí, y este es un concepto que vamos a ver de la palabra gracia, dice el 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh.
Mañana, con la ayuda de Dios, hermano, vamos a meternos un poquito más. A ver, ¿qué hizo Noé para hallar gracia delante de Dios? Y vamos a hablar, hermano, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para hallar gracia delante de Dios? Para hallar gracia para el oportuno socorro delante de Dios. Dios les bendiga y les guarde. Espero, hermano, haberme dado a entender, y sígase cuidando, que Dios nos dé sabiduría de lo alto para ser prudentes. Dios les bendiga y les guarde. Tengan buena tarde.